y tiene usted razón en mi exposición sobre lo que hemos logrado con Canadá, o bien mencionar el diálogo que tenemos con ellos también en materia de seguridad, donde existen dos grupos de seguridad, le llamamos temas tradicionales y nuevos temas, donde entra donde entra el tema de ciberseguridad, etcétera. Pero digamos, con estos grupos y también con los que tenemos con Estados Unidos, el enfoque principal es prevención, el enfoque principal es inteligencia, compartir datos, estar alerta y compartir también protocolos de acción de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras fuerzas armadas. Coincido con los aquí presentes de que es un tema que va a perdurar y que necesitamos trabajar en todos los ámbitos del gobierno federal. En muchos de ellos, ustedes saben, la Cancillería acompaña, no es la entidad que ejecuta, pero quizá el mensaje con el que me gustaría dejarlos aquí es que es un tema que se está atendiendo y que el gobierno federal comparte la preocupación de esta soberanía. La exigencia a Canadá sobre el tema de las visas. Desde el primer momento quedó claro que no nada más el tema de las visas, sino incluso el nivel de la relación entre nuestros dos gobiernos no corresponde o no correspondía, se ha ido mejorando, al nivel de interrelación entre no nada más nuestras economías, sino nuestras sociedades. Yo apuntaba que el nuevo primer ministro Trudeau haya desde la campaña observado que el imponer visas a México no era nada más en detrimento de Canadá, sino no era una política de buenos vecinos, y que ahora que haya tomado posesión, haya refrendado el compromiso de hacer algo al respecto con cartas muy puntuales a sus ministros, donde uno de los puntos que destaca es trabajar para eliminar el requisito de visa a los mexicanos. Es una decisión acertada a toda luz y es algo que creo que sí podemos apuntar como un logro, no nada más del gobierno federal, lo mencionaba yo antes, sé que desde el Senado fue algo en que se insistió, sé que los empresarios, muchos de los cuales usted mencionó, en México hay más de 2.300 empresas canadienses. Para ellos esta imposición era errónea, entonces nos alienta a saber que va esto avanzando. Es un proceso que probablemente durará más de lo que nos hubiera gustado, pero digamos el primer paso ya se dio. Sobre CUL, usted apuntaba certificado de origen de las pérdidas multimillonarias, y creo que coincidimos, el proceso de litigio es muy largo. No nada más la medida, que a toda luz y desde el primer momento así se peleó, que era anticompetitiva y contraria a lo que habíamos acordado en el Tratado de Libre Comercio, sino el proceso de dirimir esas diferencias es largo y tardado. Solicitamos ya, tanto México como Canadá, y aquí fuimos juntos, a la Organización Mundial del Comercio, la autorización para imponer represalias. Esto se hizo en junio de 2015 y está bajo análisis, pero al mismo tiempo continuaremos solicitando a Estados Unidos que se derogue la legislación CUL. Lo hacemos de manera muy puntual con algunas de sus contrapartes en el Congreso de Estados Unidos, específicamente en aquellos estados donde sabemos que se está promoviendo esta medida. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya aprobó una iniciativa que deroga el etiquetado y está ahora en el Senado. Utilizaremos todas las herramientas para lograr que se dirima, y sin duda es tarea que nos llevamos en cuanto a los mecanismos para dirimir estas diferencias. Son realmente tardados. Parte de lo que quisiéramos ver del TPP es que estos mecanismos sean más ágiles.
Sí, la senadora Hermosillo, coincido plenamente, se habló de los tratados, se habló de si son benéficos o no, de cuándo vienen. No hay razón por la cual no deba de haber plena transparencia sobre la metodología para medir, sobre el acuerdo, sobre cómo va el balance de las dos grandes cuencas del río Colorado, del río Conchos, y más que nada, además de ser obligación del gobierno ser transparente, pues yo creo que lo que esto daría es mucha certidumbre a los usuarios de los dos lados de la frontera. Entonces, trabajaremos con sus oficinas para lograr esta transparencia. Lo haremos de la mano con Conagua para que no sea un tema la próxima vez que me inviten. Lo atenderemos. Muchas gracias a usted y a sus colegas que mencionaron el alto espíritu de servicio en los consulados. Realmente, cuando uno llega a este trabajo sin haber estado en la Cancillería antes, hasta esta administración, uno se da cuenta del gran labor y del valor que tienen los consulados, de todo lo que aportan y de la dedicación del personal que ahí trabaja. Aprovecho para contestar una de las preguntas que hizo la senadora Cuevas atinadamente sobre el tema de nuestros empleados locales. Tenemos alrededor de 1.700 prestadores de servicios. La figura legal es de prestadores de servicios. Con un análisis que hemos hecho desde la subsecretaría con la Oficialía Mayor por encargo de la Canciller, como así se los expresó a ustedes en su comparecencia de hace un par de meses, hemos hecho una evaluación en dos vertientes. Una tiene que ver con el tema del nivel de las remuneraciones, y lo que arroja ahí, más allá de que no ha habido incrementos, que es algo también que tenemos que evaluar, trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda, lo que arroja también son unas diferencias importantes en las distintas ciudades en las que tenemos presencia consular, por la dinámica inflacionaria propia de cada una de cada una de las plazas, que ha generado importantes diferencias relativas. Entonces es algo que tenemos que atender. Y por el otro lado también tenemos que atender la figura de la contratación. Mencioné yo el tema de prestadores de servicio, donde por la misma legislación americana apunta a que pues, un prestador de servicio tiene ciertas condiciones específicas que tienen que ver con temporalidad, que tienen que ver con responsabilidad, etcétera. Entonces es algo que tenemos que atender. Su pregunta, senador, iba un poco más hacia la modernidad de nuestros sistemas. Algo que hemos hecho y de lo cual realmente estamos orgullosos en esta administración es trabajar hacia un plan de estándares en la emisión de los documentos. Lo hemos hecho de la mano con el CIDE. Hemos tenido muchísima ayuda de ellos. Hemos logrado, por ejemplo, reducir entre 20 y 80% los tiempos de espera para realizar trámites en consulados, es decir, en lo que llegan al consulado. Alrededor de 2/3 partes, el 61% de los servicios que otorgamos en los consulados son en menos de una hora. Tenemos un call center específico hacia Estados Unidos, donde canalizamos todos los servicios con atención personalizada. Hemos encontrado que mucha de la comunidad migrante todavía busca hablar con una persona. Pero entiendo sin duda lo que usted apunta de poder lograr y llenar casi todo en línea. No estamos ahí, pero donde sí estamos en los consulados es en un sistema que desde el principio de año no requiere la presentación de documentos en copia. El migrante llega hoy a nuestra mesa de servicio por lo menos para el pasaporte y para la matrícula, con originales, y ahí se escanea
y no se conserva ninguno de estos originales. Tampoco tiene que llegar ya con fotografía. Es un gran avance y estamos ahora trabajando para converger con lo que se está haciendo aquí en México. Se apuntó sobre el tema de pasaportes, que desde la Cancillería hemos apuntado, sin duda un hecho lamentable que trabajamos arduamente para corregir. El estimado de las personas afectadas, aunque no me corresponde a mí directamente, pero puedo, creo que con toda certidumbre decir que buscamos que fuera el menor número posible. ¿En qué sentido? Uno, en que en todo momento, salvo quizá el primer día en que esto ocurrió, en todo momento buscamos atender situaciones de emergencia, y se abrieron los espacios para que así fuera, y fuimos restableciendo el mecanismo para que aproximadamente 30 días después de que se haya dado el primer suceso hubiéramos podido estar ya un poquito más, quizá mes y medio, no tengo la cifra exacta, pero pudiéramos estar ya en el mismo nivel que habíamos estado anteriormente. Muchas de las personas que se dejaron de atender eran personas que estaban haciendo el trámite de manera preventiva, revalidando la vigencia de su pasaporte, y que no fueron, digamos, afectadas directamente, más que en el sentido de que tuvieron que esperar un poco más para las citas. Es un proceso en el que continuaremos averiguando exactamente qué falló, dónde fallamos nosotros y dónde fallaron los prestadores de algunos de los servicios que contratamos. Pero sin duda un poco el punto, senador, yo creo que necesitamos continuar trabajando para la modernidad de todos nuestros documentos. Crimen organizado y delitos contra la salud, un poco el tema de los dos países. Yo creo que algo que se ha logrado desde la administración anterior es el que nuestros colegas en Estados Unidos aceptaran la corresponsabilidad en el tema de crimen organizado, delitos contra la salud, trasiego de drogas. Yo creo que una vez que esa corresponsabilidad fue expresada, abre oportunidades para hablar pues ya de cómo solucionarlo, de cómo trabajar juntos para minimizar los daños. Es un reto muy grande todavía, como todos nosotros sabemos, pero es un reto en el que yo creo que sí puedo decir honestamente hoy que vamos de la mano para solucionarlo. Si me permite, lo uno al tema de la iniciativa Mérida. Y una disculpa, senadora, porque usted hizo la pregunta desde el principio y no la contesté. La iniciativa Mérida yo creo que es una de las señales quizá más contundentes de que esto es en efecto un compromiso, un tema binacional. Como ustedes saben, es un esquema de cooperación que busca complementar nuestros esfuerzos internos en el combate al crimen organizado transnacional. En todo momento, senadora Cuevas, un poco ahorita repaso las cifras, es un trabajo que se ajusta a nuestro marco jurídico interno y a nuestras obligaciones internacionales. Entro un poco en detalle, atiende 5 objetivos prioritarios para México: fortalecimiento institucional, prevención de la delincuencia y la violencia, el nuevo sistema de justicia, donde yo creo que ahí los avances y el trabajo ha sido muy alentador, la cooperación fronteriza y el apoyo a los estados de la Federación. Desde su inicio en 2008, el presupuesto asignado a la iniciativa Mérida es de 2.300 millones de dólares. Son los fondos que se han aprobado. En esta administración se han aprobado 101 proyectos con un costo estimado de 630 millones de dólares. En el último año, nada más un poco para dar algunas de las cifras, las entregas que se han aprobado, y esto lo hacemos de manera conjunta
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Estados Unidos aquí en México. Se han aprobado proyectos por un equivalente al 76 millones de dólares. Destaca equipo para control de confianza, cursos básicos de inteligencia, muy de la mano con varias de las entidades federativas de nuestro país, equipos para sala de segunda entrevista con el CISEN, equipo para academias estatales y equipamiento de unidades caninas. Un poco entrando ya al detalle. El informe del 15%, senadora, atendiendo ahora sí la pregunta que usted me hizo. El anuncio de retención ocurrió a mediados de octubre de este año. Por política interna entre dos de los poderes de Estados Unidos, el Senado y el Ejecutivo Federal, el Senado condiciona una parte de los recursos asignados no nada más a la iniciativa Mérida, sino a varias de las iniciativas que apoyan los esfuerzos de seguridad de los países, a que se presente un reporte sobre estándares de derechos humanos. En el caso específico de la iniciativa Mérida se retiene 15% de ciertos recursos, no son todos los recursos que yo mencionaba en este momento. Para el caso de México, este 15% equivalía a 5 millones de dólares de 195 millones de las partidas específicas a las que apunta el Senado. Es un proceso de interacción y de decisión entre el Departamento de Estado y el Congreso. El Departamento de Estado decidió no presentar el proyecto, el informe ante el Senado en esta ocasión, buscando no contribuir, por un lado, a la frecuencia de las audiencias legislativas, ni al recrudecimiento en el debate de los fondos y también de derechos humanos en torno a nuestro país. Esto nosotros lo vimos de manera positiva porque el reporte que produce ya el Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en México, yo creo que es lo suficientemente integral para que tengamos el punto de vista de ellos sobre la situación de derechos humanos en México, con todos los asegúnes que ustedes saben que hemos apuntado sobre estos ejercicios unilaterales, etcétera. Pero yo destacaría de ese reporte que destaca los grandes avances sin hacer a un lado los grandes retos que yo creo que sí vale la pena apuntar, que son los mismos retos que el gobierno federal ha reconocido que existen todavía en materia de derechos humanos. Un poco abordar sobre el tema de los estudiantes. El senador Martínez lo tocó, la senadora Cuevas también, el senador Hermosillo. Sin duda, yo creo que el gran reto de todos, del gobierno federal, un poco encabeza un esfuerzo de FOBESI, pero está aquí involucrados todos los poderes, sin duda, todas las dependencias del gobierno federal, no nada más la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero toda la sociedad, empresarios, la academia, es cómo aumentar esta interacción por todos los beneficios que esto conlleva. Necesitamos más socios, necesitamos ser más creativos para apalancar los fondos públicos, una palabra no suya que estoy utilizando, pero obligadamente los fondos públicos son limitados y entonces hay que ver cómo mejor aprovecharlos, hay que ver cómo vamos de la mano con algunas empresas. Y creo que los resultados son alentadores. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que están poniendo mucho dinero, que están, por ejemplo, acompañando los esfuerzos de las universidades tecnológicas, de algunas de las partes con menos recursos del país, ¿no? Hay un empalme entre FOBESI, por ejemplo, y las acciones que está haciendo Cedesol de identificar dónde están las carencias más altas y donde podemos identificar gente que aprovecharía por salir a hacer estos estudios, se está intentando mandar. Y yo creo que el impulso que el presidente Peña Nieto mencionó en su último informe de gobierno, que se va a dar a la educación en inglés desde los niveles básicos a lo largo del tiempo, pues también debería de beneficiar
esta gran empresa. Toco el punto de la frontera sur, restablecimiento de puntos migratorios, nada más nuevamente asentar desde lo que toca a la Cancillería, el impulso y el reconocimiento mucho antes de que tuviéramos los flujos que estamos viendo hoy en día en todo el mundo, o incluso mucho antes de la crisis de menores no acompañados, y ahorita me refiero a ella más puntualmente. El enfoque en Frontera Sur de este gobierno fue por lograr una migración mucho más segura y mucho más ordenada, con el doble objetivo de atender a nuestros nacionales y lo negativo que podría venir de tener flujos no ordenados, flujos no seguros, pero también sin duda al migrante, y reducir lo más posible pues la exposición de ya se apuntó, las redes de tráfico, el transporte no seguro, las extorsiones. Yo creo que los números, sin entrar a ellos porque no los tengo todos, pero sí apuntan a que la labor que se está haciendo en la frontera sur de contención de todo este tipo de cosas, y no hablo nada más del número de migrantes que hoy en día se están recibiendo en los diferentes puntos o en los diferentes albergues, que es mucho más alto que